Señores, bienvenidos a otra entrega del Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, debemos excusarnos porque un par de días debimos hacer el programa grabado, una repetición de algunos programas interesantes que habíamos hecho. Pues los productores del programa estaban medio averiados. Uno de una cosa y otro de otra, pero los dos al mismo tiempo. Eso, aunque el programa tiene a muchos cuarto bater emergentes que responden, como el caso de General Félix Paniagua, pero todos los días no pueden estar. Y el doctor José Manuel Pérez Hernández, que también, además de los miércoles, su sección fija, el sondeo emocional, él nos suple con mucha frecuencia nuestras ausencias. Pero bueno, finalmente tuvimos que estar ausente un par de días. Danilo Clime tiene unos problemitas de salud que todavía no ha podido incorporarse. Y yo entré a pasito lento, pero un pasito ahora y otro ahorita. Pero bueno, el nervio ciático está revolteado. De manera que esas no son cosas mayores, pero dan duro. Y como tienen que ver con los problemas o la parte motora, hay traslados que a veces no se pueden hacer. Pero aquí estamos. No, y estamos muy bien acompañados hoy con un cuarto bate también, que es parte de Sondeo. Así es. El licenciado Peregrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, con una opinión y una posición responsable, como tienen o tenemos los dominicanos sensatos y que nos preocupan los temas fundamentales. Lo que tiene que ver con la salud de la patria, la institucionalidad del país, lo que tiene que ver con la paz social, con las políticas públicas que bien llevadas y bien cumplidas dan resultados, pero si no se llevan o se mal llevan o sencillamente no se llevan, no se tienen, o hay complicidades o irresponsabilidades en el tenerla o en no aplicarla, realmente las cosas no pueden salir bien. Y, entre otras cosas, me estoy refiriendo al tema migratorio. Tema obligado. Cuando se habló por primera vez de que deberíamos construir un muro, bueno, pareció que se había ofendido o se había pisado callos mayores y parecía una utopía. Y hubo críticas, muchas de ellas desbordadas, por gente que nacieron en el país y en sus documentos oficiales llevan la condición de dominicanos, pero que en su accionar, en su proceder, parecerían que son todo lo contrario, o por lo menos alan para el lado contrario. Y sencillamente quieren que este territorio siga a la defensiva o que no se defienda o que siga expuesto. Y ya hemos visto las cosas que han pasado y las que se corre el riesgo de que sigan pasando o empeorando en la frontera. Y a veces algunas respuestas no son las que satisfacen porque quizás con el silencio la prudencia se manifestaría mejor. Me estoy refiriendo a la respuesta que dio el Ministerio de las Fuerzas Armadas hace unos días con respecto a un grupo de dominicanos que fue sorpresivamente atacados sencillamente porque andaban por la frontera en territorio dominicano y a unos haitianos le habían quitado un motor que no tenía ningún tipo de identificación, no podía mostrar la propiedad del mismo y por eso hubo una reacción ya dentro del territorio dominicano. Y habían 2 soldados que probablemente por salvar su pellejo no hicieron nada. Para las Fuerzas Armadas el criterio es que hicieron lo mejor, que fue no hacer nada, quizás para no poner en peligro su vida o para que no
dejaran críticas o provocaran críticas o pusieran guapitos aquellos intereses que les preocupan, que nosotros nos defendamos o que defendamos nuestra territorialidad. Yo creo que ahí en ese caso el silencio pudo haber sido más elocuente que lo que se dijo, sencillamente por una cuestión de prudencia o de delicadeza. Ese caso se conoció porque fueron médicos o figuras conocidas las que dieron a conocer, y ellos se encargaron de difundir. Si hubiese sido Juan de los Palotes que va por allí, probablemente eso no trasciende, porque se habla de que eso ocurre todos los días, de que ese es el pan de todos los días, el plato de todos los días. Y sin embargo, no hay respuesta contundente. Ese es uno de las aristas de este problema. Se volvió a hablar sobre el muro y bueno, mucha gente ha dicho que no, que ahí lo que hay que incluso los empresarios, a mí me extrañó la reacción de algunos empresarios que dijeron no, es un muro económico, o ¿cómo se llama? Un muro salarial, qué sé yo, de creación de empleo, lo que hay que, o sea, nosotros tenemos que resolverle el problema de los haitianos en materia de empleo, de mano de obra, y de salubridad, de todo. Entonces, si hubiésemos sido nosotros los que comenzamos a hacer el muro allí, las críticas que hubieran venido, ya nosotros lo que tenemos que pegarnos del pedazo de muro que hicieron ellos y seguirlo por ahí. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Invertir. Son casi cuántos kilómetros que se llevan muchísimos millones, todos los fondos del país. No, toquemos la conciencia nacional. Yo aporto los primeros 1000 blogs, las primeras 100 fundas de cemento, el general yo no sé cuántas, Pelegrín y la fuerza, y comenzamos a mover, y que cada cual cargue con un blog para allá. Y buscamos un grupete de ferretería que algunas fiarán eso, y comenzamos a pegar cosas allí. Pero ven acá. Que cada muro que se va a construir por colaboración, por colaboración, por contribución. Yo estoy seguro que, mira, solamente va a ser por petición y por colaboración. Y hacemos telemaratones y radiomaratones y oye, y convites y qué sé yo, y convocatorias para la frontera, para vigilar la frontera, más vigilantes para la frontera. Pero algo hay que hacer, no puede darse la irresponsabilidad por respuesta, definitivamente. Bueno, con esta filípica de introducción, yo le doy la bienvenida a Pelegrín Castillo. Y ese es el primer tema que te he obligado, el tema de la frontera. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la bendita frontera esa? Además de designar comandantes con responsabilidades específicas. No miren para el otro lado, miren para el problema. Y aquellos que no den respuesta, general que se le tumba los ramos y se manda para su casa. Y cuando usted vote el primero, usted puede estar seguro que el segundo que pongan. Pero el problema está que hasta ahora la sospecha que hay, que las instrucciones que ellos tienen es que no hagan nada. Ese es el tema. Así es. Y entonces por eso no hacen nada. Y ya lo vimos. Así es. Bienvenido, Pelegrín. En realidad se está dando una situación muy compleja, muy delicada. Y todos los que están en posiciones de dirección, en todos los estamentos del Estado, en todas las organizaciones del Estado y en la vida nacional, tienen que sincerarse de cara al país, porque no podemos seguir tratando este fenómeno de altísimo riesgo con categorías inadecuadas. Yo vengo insistiendo, pues parte del planteamiento que estamos haciendo, que República Dominicana no tiene problemas de migración. Mucha gente se sorprende, ¿cómo? Lo que nosotros estamos enfrentando es un problema internacional. Claro. No un problema de migración. La comunidad internacional. Problema de migración tiene Chile. En cuestión de 3 años, por la permisividad de las políticas de migración de Chile, se trasladaron a Chile 250.000 haitianos con visa de turista, y eso ha generado un problema migratorio. En el caso nuestro, que somos un país insular, conviviendo con un Estado fallido, una nación emblemática,
con la que históricamente hemos tenido conflictos, que tiene una densidad poblacional de 390 habitantes por kilómetro cuadrado, que es zona de desastre ecológico, que es zona de desastre sanitario, que es narcoestado, que su capacidad operativa en todos los sentidos es sumamente exigua, limitada. Aquí nadie puede hacerse el sueco. Claro. Vamos a ver las cosas como son. Es un Estado fallido y a partir de ahí hay que construir la posición nacional. Nosotros tenemos años insistiendo en eso, pero se impuso el otro enfoque. Y se impuso por varias razones. Se impuso por las debilidades nuestras, se impuso porque un sector también vio ahí una oportunidad de sacar ventajas usando a Haití y los haitianos como un factor de negociación de sus intereses particulares. Y también se impuso por... En algún momento se usó como un ingrediente electoral, beneficio electoral. Históricamente, todos los actores tienen una cuota importante de responsabilidad. Sí. Por acción, por omisión, por inconsciencia, por irresponsabilidad, por corrupción, por temor. Ahora, también la verdad tiene que ser dicha. Hay un plan internacional. Hay una agenda. Hay una agenda internacional porque los primeros que saben cuál es la situación que hay en Haití, lo que representa para toda la región, son las grandes potencias y los organismos internacionales. Suerte que un general de Estados Unidos responsable dijo eso, incluso lo repitió. Claro. Aquí no cabe un haitiano más. Entonces, esa situación lo saben esos actores internacionales, pero decidieron explotar las debilidades nuestras. O las irresponsabilidades nuestras. La vulnerabilidad nuestra. Bueno, cuando hablo de debilidad, incluyo la irresponsabilidad de las clases dirigentes. Y asignarnos un rol, que es el rol de Estado pivote, de Estado tapón, de zona de buffering o zona de amortiguamiento, de una crisis internacional. Perdóname, porque mira que tú mencionas en las autoridades, pero también y otros sectores. Entre esos sectores están los sectores empresariales, comerciales, que tú no viste ahora la opinión de que no, nosotros es el principal mercado que tenemos. Es que tú puedes tener ciertamente el mercado más cercano, el principal socio comercial que tú tengas, pero hay reglas de juego. Pero ellos lo saben. Mira, ellos íntimamente, el alto empresariado del país sabe que Haití es un Estado fallido. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y es lo que no se le ha dicho al pueblo. Yo vengo hace años denunciándolo, pero cuando lo decíamos, pasaban por tremendistas, por xenófobos, por antihaitianos, se montaron campañas para descalificarnos. Nosotros somos los mejores aliados de Haití y su futuro como nación. En Haití somos los peores adversarios, enemigos acérrimos de una solución dominicana al problema haitiano. Mira, yo soy testigo. Lo he publicado en artículos. Lo que pasa es que aquí esos debates fundamentales se quedan marginados. Yo soy testigo de cómo el DR Casta se negoció con una carga, con una hipoteca. Estados Unidos consintió darnos acceso al DR Casta con el compromiso de que nosotros asumiéramos obligaciones en la frontera con Haití. Ese plan Quisqueya Binacional es resultado de esos compromisos de las élites dominicanas, políticas y sobre todo empresariales, de espalda al país. Que cuando se fue a firmar eso, Sonia Guzmán, a la sazón, ministra de Industria y Comercio, ella derramó unas lágrimas que le preguntaron que a qué se debía, que dijo que eran lágrimas de impotencia, porque ella fue a firmar lo que encontró allí y era cogerlo o dejarlo. Se firmó por obligación sobre lo que ya estaba decidido. Yo participé, yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados y participé en 2 de las 3 rondas de negociación
acompañando los equipos nacionales. Pero después de que se suscribió el acuerdo, tuve una experiencia, y es que me invitaron el World Wilson Center a un evento en Washington con legisladores de Centroamérica y de Estados Unidos. Y ahí entonces salió espontáneamente de un legislador norteamericano a darnos las gracias por los compromisos que nosotros asumimos con Haití. Ahí descubriste tú lo que había... Cuando yo veo que me hacen la pregunta o la salutación a la delegación dominicana, yo hago la aclaración, yo le digo cuáles son esos compromisos, porque no estoy enterado. Que nosotros sepamos, no Haití no entra en estas negociaciones. Que lo planteó un representante norteamericano, se dio cuenta de que nosotros no estábamos en el secreto, que el secreto estaba a otros niveles. Y entonces barajó la respuesta, pero cuando vino Robert Selig, yo le pregunté, ahí en el Senado, estaban los senadores y los diputados, voceros de todas las bancadas, y yo le dije, aclárenos esto. Y bueno, nosotros consentimos que República Dominicana, que no era parte de esta negociación, entrara a formar parte de esta negociación. Sobre esa base. Pero entendiendo que así como nosotros favorecemos a República Dominicana dándole un trato especial, porque no había sido parte de estas negociaciones, así nosotros esperamos que con la ley HOD de Estados Unidos, República Dominicana asuma compromisos con Haití. Lo dijo ahí. En realidad el señor capellán está defendiendo lo que fue la posición de su sector, porque ellos fueron los que más movilizaron al país a ir al DR Casta. Y la condición que entendieron que podía complacer a sectores de poder de Estados Unidos. Obviamente, nadie se va a engañar. Todo eso se diseñó allá y usaron a sus representantes locales para comprometernos con esa posición. Recuerdo que después que yo hice varias protestas en algunos eventos, vinieron gente del Departamento de Estado a una reunión y invitaron a Luis Álvarez Renta, que había sido el ideólogo de llevar al presidente Hipólito Mejía y al presidente Aristide ante el presidente Bush hijo en una reunión en Quebec. Luis, que tenía una relación muy estrecha con Aristide y con Hipólito Mejía, que se preciaba de ser el gran articulador en la isla, armador, que tenía el padrinazgo también, la alianza con Carlos Andrés Pérez para esos fines. Carlos Andrés fue el que llamó a Bush padre para que Bush padre llamara a Bush hijo y acordaran la relación, la reunión de Quebec. Se está hablando de los más altos niveles. Estamos hablando de eso. Y ahí, en esta discusión que auspiciaron los norteamericanos, en casa de Chris Ur, que después pasó a ser el encargado de asuntos hemisféricos para las negociaciones internacionales, vinieron dos altos cargos del Departamento de Estado, estaba Luis Álvarez Renta y yo, y tuvimos una discusión muy intensa, porque yo le decía, miren, Haití es un estado colapsado. Lo que procede es ir todos juntos a la reconstrucción de las bases nacionales del Estado haitiano. Abordar el problema del Estado fallido con una estrategia comercial es un gravísimo error. Sobre todo porque hay un tema que está pendiente. Los norteamericanos desde hace años están insistiendo en que nosotros tenemos que darle la nacionalidad a los haitianos en República Dominicana y crear una minoría nacional. Y si nosotros damos ese paso, estamos anulando la independencia de República Dominicana. Porque realmente República Dominicana no va a poder hacer nada con una minoría nacional con poder de decisión en función de sus intereses nacionales. Todo la identidad nacional se va a ir al carajo. Todo tendrá que coordinarlo con Haití y las consecuencias de eso van a ser catastróficas. Habrá conflicto porque los dominicanos no nos vamos a dejar imponer ese esquema.
En ese momento el enfoque era muy optimista, que eso iba a caminar, porque en el mundo estaban soplando los vientos del consenso de Washington, la globalización, la eliminación de la frontera. Ellos estaban todos entusiasmados con esa idea. Yo les decía, eso no va a funcionar. Fue intensa la discusión, no voy a ahondar en los detalles, pero ahí yo confirmé eso. Pasado el tiempo, después en Washington tuve encuentro con un líder de la comunidad haitiana, norteamericano, republicano, y fue un encuentro fortuito. Él se me presentó y me dio una explicación del punto de vista de los empresarios haitianos y del plan y los acuerdos que allá habían arribado con el liderazgo empresarial dominicano. Unificar el mercado de la isla de los 22 millones para el comercio y la inversión, y supuestamente era parte de una estrategia concertada para poder enfrentar la contingencia de un escenario de una Cuba abierta que iba a atraer muchas inversiones de Estados Unidos y Europa. Y si nosotros, como la isla no estaba unificada, presentando algo mejor, entonces todo iba hacia Cuba. Un enfoque simplón. Yo se lo dije automáticamente. Cuba, ¿qué importa? Pero yo se lo razoné. Ese es un esquema que no funciona porque Haití es un estado colapsado. Claro. Entonces la prioridad es reconstruir Haití, levantarla. ¿Y tú lo ves en la práctica? Que no hay interlocutores, entonces, que no hay cumplimiento de... Ya, y eso quiero ser justo, porque ahí, vamos a decir, fue que se concretó. Pero el primer paso empezó mucho antes, cuando República Dominicana tuvo que aceptar también ir a Lomé, entrar a Lomé junto con Haití, como una especie de carga. De carga. Ustedes quieren el mercado europeo. Vamos a llevar a Haití a caballito. Los fondos europeos. Bueno, entonces, llévense a Haití a caballito. Ustedes asuman Haití. Y eso se replicó con el EPA. O sea, resumiendo, aquí hace años se están arribando acuerdos con mucha miopía, con mucha falta de visión de lo que es una nación. De lo que se está entregando. Entregando al país. Vamos a, con tu anuencia, Pereira, vamos a la primera pausa, que el tiempo ha andado rápido hoy. Volvemos, enlazamos exactamente ahí porque falta todo por decir y por resolver. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con Pelegrín Castillo, nuestro invitado de hoy. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Si bien agradezco estas 2 millones de firmas de respaldo a una eventual candidatura, la cedo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Saben ustedes por qué hice eso? Porque en el año 2012 la Constitución de la República me prohibía un nuevo periodo presidencial y por tanto yo no estaba en disposición de modificar la Constitución de la República para beneficiarme en lo personal de un próximo mandato presidencial. Pero esta vez yo no tengo impedimento constitucional. Esta vez tengo la libertad de poder aceptar ese respaldo que se me brinda. Y por tanto, proclamo aquí que para el 2020 no hay marcha atrás. Lo dije y lo repito, no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Bien, seguimos. Yo quería hacerle, usted sabía que el análisis que usted nos hizo, lo que respecta a esas coordinaciones caribeñas, donde entra en el juego el entonces presidente de Venezuela, que es un líder dentro del Caribe por su producción. Y Carlos Andrés Pérez le gustaba el sistema internacionalista. Y en el año 78 todo el mundo sabe la influencia que él estuvo aquí. El rol que jugó en defensa de la democracia en ese entonces. Dominicana. También el rol que jugó con Nicaragua y la salida de Somoza. Y terminó muy mal también, porque ya es un asunto de ellos allí. Y hablando de don Álvarez Renta, que no me cabe duda de que es un gran estratega. En ese mismo momento que usted dice, en el año 2001, se pasó de la raya en algunas cosas. ¿Sí? 2002, que él hace las coordinaciones entre firmar el RD Casta, ese tratado, y meter también a Lomé, que embarca entonces el viejo hemisferio europeo. Pero mire qué coincidencia. Él junta a Aristides, al jefe del Estado Dominicano, pero él entonces fue nombrado embajador en Francia, que es parte del juego estratégico. Para que terminara de hacer los amarres. Sí, o sea que lo que usted está diciendo se ve que no es un asunto de un cliché, sino va mediante un análisis que puede ser comprobado como tesis y que sirva para los estudiosos de geopolítica. Sin duda. O sea que hay eso un deja problema una lista geopolítico, y esto es bueno, ahora general, que usted apunta a esto, qué bueno que retengamos esto. En el año 1949, la primera misión técnica que envió Naciones Unidas a Haití, en su conclusión, en el informe que presentó, su conclusión quinta,
plantea la necesidad, la urgencia de que los gobiernos haitianos asumieran como política de Estado fomentar la migración masiva, traslado masivo de familias enteras en forma permanente hacia otra zona del Caribe menos poblada. Y las razones que daban en el 49 era que había ya un enorme desequilibrio entre la población, que rondaba los 4 millones, y los recursos degradados de medio ambiente y tierra fértil, de agua. O sea, que hace 70 años ya Haití no era viable. Ya eso lo planteaba Naciones Unidas. ¿Qué pasa? La política de los organismos internacionales y de la potencia en realidad se han guiado por ese enfoque que en cierta manera procuran una solución en la zona y a expensas en este caso del vecino insular, en vez de ir hacia un esfuerzo compartido a nivel continental o un esfuerzo de gran inversión donde pusiera más énfasis en aprovechar los recursos, la abundancia de recursos humanos, porque Haití tiene mucha mano de obra. Y no es verdad que si hay un compromiso internacional con la reconstrucción de Haití en Haití, con un gran plan, un vasto plan de obras públicas y con la creación de zonas industriales como la de Caracol, se puede motorizar la no creación de es verdad empleo. Que se puede reconstruir Haití y crear una economía, aún sea con un compromiso de la comunidad internacional. Porque Haití como nación merece realmente un esfuerzo de toda la comunidad internacional. Lo raro es, licenciado Castillo, es que estos inversionistas de aquí, específicamente el grupo económico Capellán, y hasta Vicini también, que no han aprovechado. Claro, Haití es un estado fallido, pero parece que ellos lo saben también. Y si lo sé yo, pues ellos tienen que estar más atentos en el FODA. Pero ellos aprovechan ese fallo. Haití producía el 80% de los útiles deportivos antes del 2010, antes de tener ese problema. Por ejemplo, la pelota McGregor, todo eso, la Wilson, yo tengo y he visitado allí, eso se producía en Haití. Pero qué raro que ese empresariado dominicano que tiene mucho dinero no ha inventado hacer esas inversiones dentro de Haití. No. O sea, es algo raro. ¿Cuál es el afán de hacerlo de este lado? ¿Por qué de este lado? ¿Por qué de este lado? Primero, ellos no le tienen confianza a la situación que hay en Haití, porque ellos saben que en Haití hay una situación de inseguridad, de mucha inseguridad, y además ellos saben que hay una gran hostilidad de los haitianos hacia los dominicanos. Ahora, pero no lo pueden hacer en un cordón fronterizo, hacerlo en la misma frontera. Es que fíjate, cuando se habló aquel programa, yo le decía, mire, este programa no es el apropiado para darle respuesta a un desafío de esta naturaleza. Lo que no significa que no tenga en su contexto alguna validez. O sea, ahora, nosotros los dominicanos tenemos que trazar una estrategia, que es la posición que nosotros siempre hemos mantenido, de rescate, revalorización, potenciación de la frontera, porque la frontera dominicana, esto es bueno decirlo, es el espacio con más potencial de riqueza que tiene República Dominicana. El enfoque que se está manejando... El caso del subsuelo, las riquezas que están debajo de la tierra. No solamente debajo de la tierra, te voy a explicar. Sobre la tierra también. ¿Cuál es el enfoque del plan Quiqueya Binacional que impulsa Capellán, que impulsa Vicini? Es que esa zona se desagregue propiamente del control, desagregar esa zona fronteriza del lado dominicano y del lado haitiano, para crear una zona intermedia, más bajo control de las grandes inversiones internacionales, con apoyo de organismos internacionales. Y eso tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Miren, para que veamos... O sea, aprovechar las riquezas de esa zona para crear un tercer espacio. Un tercer insular, espacio, que nadie tenga regla de juego. Privatizado. Privatizado. Fíjate que el plan Quiqueya Binacional es ese.
Pero es que eso no es casi. Bueno, pero el haitiano tiene sentimientos patriotas. También. Pero ellos entienden que, fíjense qué está pasando. Ahora mismo los dominicanos están abandonando las provincias fronterizas. La frontera representa aproximadamente el 20% del territorio nacional, tiene apenas el 5% de la población. En paralelo... Lo poco que queda no quiere quedarse allí. Y están cada vez más desprotegidos. Sin embargo, la frontera haitiana cada día se pobla más. Entonces, sí, ¿cuál es la presión? O sea, esos pueblos es hacia acá. Si se hacen los planes, por ejemplo, Capellán tiene una industria que no la tiene en territorio dominicano. Vamos a decirlo claro. La tiene en territorio haitiano. Que dicho sea de paso, tiene una verja en su zona, tiene una verja muy grande. Esa es la parte de Juana Méndez. Sí, en Juana Méndez, pues tiene una zona... Él está protegido. Trancado ahí adentro. Lo que no está claro, y sería bueno que se aclarara, es si cuál es el esquema que lo beneficia, si son la ley de zona franca dominicana, pero él está en territorio haitiano. O sea, y el 95% de la mano de obra de la empresa de él es haitiana. Y hay un 5% extranjera. Dentro de ese por ciento extranjero de otras nacionalidades está la dominicana. Pero nosotros no tenemos ahí. Entonces, es un elemento interesante a investigar. Es una empresa criolla con empleados criollos, pero en una condición de extranjero. Muy pocos empleados criollos. O sea, que no, lo que no se sabe si se ha hecho hasta ahora. ¿Con cuál esquema? Si es con el esquema de zona franca de nosotros. Se estaría aprovechando del esquema dominicano. Y entonces los poquitos que trabajan allí están como extranjeros. Ese es un elemento que yo creo que amerita una revisión. Un esclarecimiento. Porque ¿bajo qué esquema opera? ¿Bajo el esquema de zona franca de nosotros o el de Haití? Y en el caso, Pelegrín, en el caso, por ejemplo, de los vicines, ¿es un plan conjunto o paralelo o aislado? Mira, ustedes saben que... ¿O forma parte del mismo paquete? Ustedes saben que a nosotros nos dieron el acceso al mercado europeo en azúcar. Y nos dieron el acceso al mercado norteamericano preferencial en azúcar. Son cuotas que se pelearon y se aseguraron. Esas se aseguraron. La verdad es que los norteamericanos han usado, desde Estados Unidos han usado el DR Casta y los europeos el EPA, pero más los norteamericanos, como arma contra el empresariado dominicano, de que tienen que cumplir con esos compromisos. Porque si no, eventualmente ellos, invocando que aquí se violan los derechos humanos, los derechos de los inmigrantes, los derechos laborales, suspenden los programas del DR Casta. Entonces los empresarios de aquí, los empresarios no son patriotas, los empresarios defienden sus intereses y es natural, eso en principio es así. Ahora, los intereses de ellos, no de los dominicanos. Claro, los intereses de ellos. Pero ¿dónde que está el error estratégico del alto empresariado? Pelegrín, dímelo ahora, vamos a la pausa, la última, volvemos para ver dónde está el error. Uno solo, y supongo que son más. Son muchos. Pero uno de ellos, de los errores de los empresarios establecidos en la frontera, o de aquel lado de la frontera. No, y allá en Haití. Allá en Haití, no de este lado. Sí. Vamos a la pausa y volvemos. Conectamos exactamente ahí. El mismo tema. El programa se va con un solo tema. Nos vamos allá y volvemos. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor.
Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bueno, seguimos nuestra conversación con el licenciado Peregrín Castillo, el tema haitiano a propósito de las situaciones que se han presentado. Hay una pregunta casi obligada, o sea, pues, sí. Yo sé que tanto su unidad política como Peregrín Castillo, ideológicamente, entiende que un muro físico ayudaría a respeto y a rescate. No es la solución, pero ayudaría. Comenzando por ahí. ¿Cuál es su opinión en este momento específicamente? Yo sé que el muro es... Va con eso que pasó en Jimaní. El muro es un instrumento fundamental para la defensa del país. Es un acto de legítima defensa. Porque todos los actores de este país, el presidente Medina, el presidente Fernández, el presidente Hipólito Mejía, saben que Haití es un estado fallido. Ellos saben que es un estado fallido. Y que esa situación puede en un momento dado arrastrarnos a una situación de gran conflicto. Se ha abierto la oportunidad en el mundo por la crisis de la globalización que se expresa sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde un presidente Trump está levantando las posiciones nacionalistas y donde el nacionalismo está en auge en Europa. Se nos abre la oportunidad de salirnos de la trampa mortal en que nos colocó el enfoque globalista. La comunidad, la presión internacional. La presión internacional, porque yo quiero ser justo. Aquí hay mucha gente en el empresariado, yo he hablado, que saben que el esquema no funciona, pero el papel de ellos no es defender la patria. No es normativo. Pero Peregrín, ellos no se van a enfrentar claro, por arriesgar sus intereses por la patria. Por la patria. El papel de los políticos, del liderazgo político. Y del sentimiento nacional. De los militares. Y de los intelectuales. Sí. Es ese. Entonces, ¿qué pasa? Crear conciencia. Teníamos 25 años con un discurso globalista dirigido a decir que las naciones son anacronismos, que las fronteras van a desaparecer, que hay un derecho universal a la inmigración. Todo eso. Pero después de ahí pasamos a un discurso totalmente irresponsable, Peregrino, de decir que la frontera está cuidada y bien cuidada, y que está segura y bien segura, sabiendo que ahí no hay frontera. El episodio de los médicos tuvo esa virtud, tuvo ese efecto, porque no hay mal que por bien de no venga. Descubrir, puso en evidenciar que lo que se estaba diciendo no tenía fundamento. El informe de la Fuerza Armada uno lo lee y las Fuerzas Armadas admiten que el sistema de seguridad nacional en la frontera no falló, no funcionó. Porque ellos dicen,
La patrulla actuó adecuadamente, y es verdad. No hizo nada. Ellos no estaban en condiciones de hacer, porque 2 militares frente a una multitud sin comunicaciones, si actuaban, podían producir un incidente mayor. Que es lo que se quiere evitar. Y ellos parece que entendieron y tenían razón, porque el general sabe más que nosotros que cuando usted no tiene la fuerza adecuada para intervenir, la intervención puede ser contraproducente y puede producir unos daños terribles. El bien que hicieron ellos fue no hacer nada, pero quedarse ahí hasta lo último. Pero, ¿dónde falla pero el entonces sistema? entra el fallo. Después que nos han hablado de drones, de comunicación, exacto, de Homer, de transportación, de 6.500 hombres en la frontera, movilizados permanentemente. Que el costo, las horas hombre. Que el evento ese pasara horas desarrollándose y que no hubiera una reacción. Entonces ahí es que está el fallo. No, entonces después se cayó cuando estaba en el tema. Escúchame, Peregrín. No, que tenemos unos dominicanos aquí que son médicos, pero que se están protestando por un motor. No, pero eso se va a resolver porque el motor se le va a devolver. O sea, se olvidaron los médicos y se cayó en el motor. Observen esto. Ellos ya saben quién fue que organizó esa protesta, una protesta grande. Pero esa protesta no se produce en Dajabón. Donde retienen los motores es en Dajabón, como a 40 kilómetros del sitio de la protesta. ¿Qué significa eso? Que hay una coordinación del lado haitiano. Y aquí no hay ninguna. Porque tú entiendes que si la protesta es en Dajabón, son muchos kilómetros porque hay que llegar a... La reacción se dé en Dajabón. Ahora, ¿por qué se da a 40 kilómetros de Dajabón? Porque hay una coordinación. Entonces te organizan una coordinación para retener, no, para secuestrar. Porque técnicamente, legalmente, eso es secuestro. Tú estás privando de su libertad por medio... Esa gente duraron 2 horas y media o 3 horas bajo allí. Amenaza a personas a cambio de que el otro Estado toma una medida. Y viola hasta sus leyes. Viola sus leyes. Pelegrín, y no eran los únicos, porque habían otros dominicanos allí, incluyendo un camión, que estaban en las mismas condiciones. Mira, analicemos esta parte militar. En una frontera sin muro, vigilada, efectivamente. Cada patrulla debe tener un sistema de comunicación. Claro. Al próximo puesto. La columna vertebral de los ejércitos. Exacto. Comunicación. Mire, aquí se está presentando este incidente, reporte. A lo largo de una frontera de 391 kilómetros debe haber varios puntos de concentración de unidades de reacción rápida ante una amenaza. Cada cierto trayecto. Esa noticia de que había un incidente ahí debió inmediatamente producir una reacción. La excusa fue de que era domingo. No hay excusa. Esas unidades tienen que estar en servicio 24 horas. Entonces, esa tropa tiene que tener reacción rápida en vehículos terrestres o, si se trata de algo de más envergadura, en vehículos, en unidades aéreas. Claro. Helicópteros en el sur, en el centro y en el... Que es un disuasivo automáticamente. Para una acción rápida disuasiva. Claro. ¿Qué pasó? Ahí no hubo nada. Evidenció que el sistema no funcionó. La comunicación. Ahora, perdóname, porque esos médicos pudieron, su vida estuvo en riesgo ahí. No solamente que no salieron sin un rasguño, como dice el general titular de las Fuerzas Armadas. Esos al doctor lo tumbaron. Él tenía el temor, porque el motor tenía el cloche, que se brincara y hubiera un problema. Entonces, cuando él vio a sus soldados, entonces él apagó el motor. ¿Y qué hicieron? Le quitaron la llave, lo tumbaron del motor, rodó por el suelo, porque pasó todo eso. Él no tuvo un rasguño, pero le quitaron el motor, lo tumbaron del motor y lo rodaron por el suelo. Y pasar 3 horas bajo amenaza, te pueden mutilar, que te pueden... eso es grave. Ahora, resumiendo, porque esto vuelve a la cuestión de la estrategia. ¿Por qué la comunidad internacional no ha asumido nunca un compromiso serio con Haití? Tenemos 20 años de intervención internacional en Haití. ¿Por qué? Sencillamente, porque han considerado que la opción de la solución dominicana al problema haitiano a ellos les resulta más económica y más fácil. Ahora, ¿por qué tienen esa percepción? Porque localmente han encontrado en las clases dirigentes dominicanas
la disposición de usar a Haití y a los haitianos como factor de negociación. Los problemas de Haití una en posición Haití, blandén que han exhibido. los problemas de Haití en Haití se van a resolver para bien de los haitianos cuando los dominicanos, no la élite, ni los políticos, ni los militares, ni los empresarios, la conciencia nacional, el pueblo, con un movimiento como el Muro, que es pacífico, de resistencia activa, no violenta, pero con un mensaje contundente, demuestre que no hay solución dominicana al problema haitiano. Ahí empezará la comunidad internacional y los propios dirigentes haitianos a considerar la solución de los problemas de Haití en Haití. Y para eso nosotros sí debemos ser grandes aliados. Claro, y definitivamente el gasto, el costo en materia de medicina, en materia de parturienta, en todas las materias, claro, es más barato. Las horas hombre desplegados con los militares corriendo todo riesgo en la frontera, claro, es más que costoso. Se va a ir de control. Un día vamos a tener una ocupación de un pueblo. Mira, 15 dominicanos murieron meses antes y 70 quedaron lesionados por un tráfico de bebida adulterada. Óyeme, eso pasó ya, lo enterraron. Gracias, Peregrín. Seguimos. Gracias a él por su participación el día de hoy. Vamos a repetir esto a las 11:30 de la noche, como siempre, la presentación de Pelegrín. Y cualquiera de estos días cimarrones también volvemos con el mismo tema, porque hay que seguir poniendo blog, buscando varilla, cemento y aumentando la conciencia nacional. Nos vamos. El muro es el pueblo. Así es. El muro es el pueblo y la conciencia del país. Nos vamos, nos vemos.